Y sobre la droga mortífera que se está propagando por el mundo, en Ecuador la policía ejecutó el primer decomiso de fentanilo. Lo hizo en un local del sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Allí se comercializaban otros fármacos de manera clandestina. Ecoavisa estuvo en el operativo. En agosto pasado, la bahía de Guayaquil fue señalada como una de las zonas donde se comercializa fentanilo, y hace poco se confirmaron las sospechas. La policía identificó un local donde almacenaban medicamentos, entre ellos 7 ampollas de esa sustancia, conocida como la droga zombie, que en Estados Unidos provoca la muerte de al menos 150 personas cada día, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de ese país. El operativo denominado Centinela 2 lo realizó la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas de la Policía. Los agentes también decomisaron 346 empaques que contenían más de 3.400 pastillas, como clonazepam, que se utiliza para tratamientos de ansiedad y depresión. De acuerdo a los uniformados, estos fármacos ingresan de contrabando al país por la frontera sur y se expenden libremente, incluso se ofertan en redes sociales. No hubo personas detenidas y en el decomiso no participó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, para que sancione al establecimiento y a sus propietarios, pese a ser la entidad que controla la cadena de distribución de 11 empresas ecuatorianas autorizadas para comercializar fentanilo, que legalmente es utilizado para calmar dolores fuertes después de cirugías. Sí, fentanilo es la droga que mantiene como zombie a quien la consume y está causando muertes. Pero, ¿qué es el fentanilo? ¿Qué la compone? ¿Y por qué es tan mortífera, Carlos? Fernando, Samantha, muy buenos días. Lo vamos a abordar con una de las personas más experimentadas en la materia. Hablamos de la doctora Julieta Zainay, psiquiatra especialista en adicciones y médico del Instituto de Neurociencias. Doctora Zainay, gracias por estar en contacto directo. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Carlos. Bien, el fentanilo es una droga opioide exógena. Las endógenas las produce nuestro propio cuerpo, como son las endorfinas, muchas opioides que calman nuestro dolor. Y a estas alturas, la mayoría de los que hemos pasado por una cirugía, a la mayoría de personas nos han aplicado fentanilo. Hay que diferenciar entre el fentanilo médico, que se utiliza para la terapia del dolor, que se utiliza para las cirugías, y el fentanilo de diseño ilegal que proviene de China y de India. Sí, precisamente sobre ese tema quería hablar. Estados Unidos ha declarado al fentanilo como la gran amenaza para su población en este 2024, incluso superior a la del terrorismo. Y en Ecuador ya empieza a correr esa droga, sobre todo en los más jóvenes. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es su composición? ¿Se trata de este fentanilo ilegal? No, definitivamente no se trata del medicamento porque es de difícil acceso, ya que se requiere una receta de psicotrópicos. Ni siquiera yo como médico alguna vez prescrito fentanilo, ¿no? Son los anestesiólogos los que lo utilizan en todas las cirugías y en la terapia del dolor. Es difícil acceder al medicamento. Lo que preocupa es que se esté combinando fentanilo de diseño en otras drogas como la H, como la heroína y como la cocaína, como se ha hecho en otros países en donde se la ha combinado incluso con otro tranquilizante llamado silacina o droga tran, que es la que tiene a las personas en estado casi fantasma, zombie, como lo describen, debido a que este tipo de opioides sintéticos producen un efecto en el cuerpo que paraliza los músculos respiratorios, paraliza el diafragma, evita que tus neurotransmisores en tu cerebro manden la señal a los pulmones y tú te quedes sin respirar, durmiendo sin respirar, o sea, ni siquiera sientes que te vas a morir, porque es una droga que canaliza el dolor. Ya, es una droga que canaliza el dolor, que te puede paralizar, incluso llevarte a la muerte, eso es verdad. Pero ¿por qué genera un problema de adicción? Es decir, una cosa podría ser ver los efectos que tiene el momento que tú la consumes, pero ¿qué pasa cuando ya termina su efecto? ¿Por qué se genera este tema de adicción? Y no sé si es más adictiva que la cocaína, el crack o la misma H.
Nosotros tenemos opioides endógenos que nuestro cuerpo produce. Cuando nos hacemos un corte en el dedo, por ejemplo, se calma el dolor gracias a nuestras endorfinas y nuestros opioides endógenos. Al introducir un opioide exógeno, ocupa este espacio en la neurona y hace que la persona se anestesie, que sea más tolerante al dolor y además que se produzca una cascada de dopamina, de placer. Lo que produce es un inmenso placer que hace que el cerebro lo quiera repetir y repetir. El problema está en que esta droga, este tipo de droga, es 100 hasta 400 veces más poderosa que la heroína. ¿En qué aspecto? En que con un pequeño gramito, con una pequeña dosis, produce un efecto mucho más placentero. Eso significa que sea más fuerte. Entonces, la persona buscará cada día. El adicto tiene una cuestión que se llama compulsión. El fenómeno de la compulsión. Le gusta repetir de manera compulsiva ese placer, doctora, a pesar de todo. Doctora, ok, se podría entender que el adicto busca nuevamente ese placer, pero si no encuentra ese placer, ¿qué es lo que siente en el organismo? Han explicado que son episodios de muchísimo dolor. ¿Por qué se produce eso? En el momento que ya la cascada de dopamina termina su rush de placer, en cambio se produce una sensibilidad extrema de las neuronas, en donde el roce incluso de la piel te va a producir un extremo dolor. Este trabaja sobre el umbral del dolor. Es por eso que el síndrome de abstinencia ha venido cambiando aquí en los jóvenes de nuestro país. A partir de enero observábamos que su síndrome de abstinencia duraba mucho más tiempo. Antes eran 10 días, luego 28 días que mantenían el dolor, sostenían el dolor y eso los llevaba nuevamente a consumir. Ya no era placer, ya es necesidad. Y aquí lo más preocupante, Carlos, es que todavía se sigue atendiendo la adicción con una negligencia, con discriminación, que se siga atendiendo la adicción con sueros, con analgésicos comunes, o que a estas personas se las rechace, no se les diga que venga a una cita. Claro. Entonces, estamos haciendo que este joven, para calmar este dolor, haga lo que tenga que hacer. Y lo más preocupante, doctora, es que presenta enfermedades psiquiátricas. Doctora Violeta Sagniay, ¿hasta qué punto podremos decir que todo lo que se decomisó en la Bahía en las últimas horas pertenece a un fentanilo no solo ilegal por su adquisición, sino por su composición? Es decir, no es el medicamento que tiene mucha restricción en hospitales para operaciones y temas de anestesia. Bien, lo que incautaron fue el medicamento. De alguna manera, a veces los pacientes que sufren de cáncer tienen estos medicamentos. De alguna manera llegó hasta ese lugar. En Estados Unidos, cuando las farmacéuticas le puso un bloqueo al uso, a las prescripciones exageradas del Oxycontin, que era otro opioide, aquí fue donde se introdujo el fentanilo imitando al Oxycontin, la oxicodona, que era otro opioide sintético. Y aquí lo que preocupa es que los jóvenes adictos no sepan lo que están consumiendo, que esté combinado con este tipo de sustancia y por supuesto porque lo va a hacer mucho más dependiente y preocupa que no existan muchos profesionales que atiendan la desintoxicación primaria, que esto debe ser atendido en hospitales. Puede haber una ola de muertes porque los jóvenes son compulsivos y van a consumir creyendo que es H, lo van a consumir en forma compulsiva y pueden llegar a tener sobredosis. No tenemos el antagonista, no tenemos el antídoto que es la naloxona. Y cuando tú aplicas ese antídoto, inmediatamente vienen los síntomas de abstinencia. Por lo tanto, la persona debe ser hospitalizada. En otros países, los policías, los bomberos, hay gente en la comunidad que está preparada para aplicar el antídoto. Doctora, esta es una droga más barata que la cocaína y que la heroína pura. Es decir, por eso también debemos tener cuidado, que es de mucho más fácil acceso. Está incluso llegando a la par de las otras drogas porque hay medicamentos legales, medicamentos médicos como el Xanax, como el Adderall, el Oxycontin también, que han sido adulterados con el fentanilo. Es decir, siempre el crimen organizado va a estar más adelante que la ciencia, que las autoridades, de alguna manera para que las personas tengan esta dependencia física y necesiten consumirla más. Aquí en nuestro país la droga H es una droga artesanal. Observé el cambio incluso del color de la droga, de ploma que era, color cemento, a un polvo rosado, ¿no?, de otro color, y el cambio del cuadro clínico es lo más preocupante. Empezaban los jóvenes a tener alucinaciones, paranoia, delirios de persecución, ideas de referencia, creen que todo el mundo les quiere hacer daño, andaban con armas, crisis convulsivas, lo que hacía muy similar al cuadro
que existe en Claro. otros países. Lo que me preocupa es que no Doctora, existen instituciones que revisen el de eso, tipo de drogas. de que eso están quiero consumiendo. seguir hablando. Pero también hay un grave problema de la piel, ¿no? Empiezan a dañarse la piel del adicto. ¿Y este adicto o el potencial adicto llega al fentanilo de manera directa o es la última escala en la triste ruta de la drogadicción? ¿Qué tan fácil es caer de primera en el fentanilo, doctora? Si está los jóvenes consumiendo H, por ejemplo, y está combinada con fentanilo, este joven que tú ves allí es mi paciente, apenas llevaba recaído 3 días y en 3 días se produjeron esas laceraciones. La otra persona se inyectaba heroína y la piel se le empezó a gangrenar. Entonces produce un rascado intenso y que casi está lesionando la piel en los primeros días que la consumen. Entonces quiere decir que quizás tenga otros componentes. Yo he encontrado metanfetaminas también en las pruebas de drogas, no solamente heroína, opioides, sino metanfetaminas, que es un estimulante. Es decir, los jóvenes en este momento son policonsumidores, algunos lo saben, otros no saben lo que están consumiendo. Doctora, y es muy fácil caer en la adicción del fentanilo. ¿A qué me refiero? A que si usted lo prueba por primera vez puede salir de él, es decir, con un control se salva o automáticamente uno cae en la adicción. Bueno, la adicción es una enfermedad que te produce dependencia física según la droga. En el caso de los opioides, a la 6ª vez, a la 3ª vez, ya tienes una dependencia física. El problema es la dependencia psicológica y cómo se transforma su conducta. Si un padre me está escuchando y ve que su hijo está recién iniciando con el consumo de cualquier droga, lo más importante es que no se transforme su personalidad, su conducta. Podemos desintoxicarlo en 10, 15 días y eliminar la sustancia del cuerpo. Lo más importante es llegar el por qué una persona necesita de una sustancia externa para sentirse bien, para anestesiar su dolor, para olvidarse de los problemas. Y ahí es donde tenemos que llegar con técnicas de prevención que funcionen, no las que hemos hecho hasta ahora con el típico dile no a las drogas. Doctora, el Estado ecuatoriano no ha tenido, en medio de esta pesadilla del narcotráfico y la violencia, una política sobre adicciones. El fentanilo obliga al paciente a ser tratado de manera diferente que el adicto a otras drogas, como para decir, la situación se complicó mucho más. Debe ser tratado en los hospitales, en áreas de desintoxicación. Las clínicas de rehabilitación no están listas, no tienen un médico de 24 horas, no tienen un psiquiatra, porque estos jóvenes van a presentar patologías duales o enfermedades mentales también, convulsiones. No tienen todo ese equipo técnico para atenderlo. Deben abrirse los hospitales y abrirse áreas de desintoxicación. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Las clínicas de rehabilitación servirán para enseñarle a vivir una nueva forma, un estilo de vida. Pero esto es algo de atención, no de burocracia, de dar citas, de pedir requisitos, nada. Los jóvenes están en las calles y si estos jóvenes se prostituyen, cambian su conducta, delinquen, es por la negligencia médica con la que fue atendida. Doctora, ¿Ecuador se convirtió en un país de mucho consumo de drogas más que otras naciones o similar a lo que ocurre en Colombia o Chile, por ejemplo? Creo que estamos a la par. Con Colombia, con Chile, con México, estamos a la par y me preocupa porque hoy en día la droga de entrada ya no es el alcohol, ya no es el cigarrillo como antes o la marihuana, sino que directamente los jóvenes están siendo presionados en los colegios, jóvenes de 11, de 12 años que yo atiendo, presionados por los de bachillerato, por ejemplo, para que se introduzcan la sustancia en la nariz, les regalan las 2, 3 primeras dosis y luego su dinero del recreo es invertido en la siguiente dosis. Luego empiezan a robar en sus casas, son expulsados, ni siquiera son atendidos, aquí se los expulsa, se los discrimina, algunos son encarcelados y aquellos que son encarcelados se forman en verdaderos sociópatas, ¿no? Y es lo que tenemos hoy día, parte del fenómeno de violencia que tenemos en el país. Entonces es preocupante la negligencia con la que se trata esta enfermedad, la discriminación que se les hace. Es una enfermedad que tiende a las recaídas. Doctora, ¿este es un problema que está matando a los jóvenes más pobres o es un problema que está afectando a toda la juventud ecuatoriana de todos los estratos? No, fíjate, la droga cambia según el estrato social. En un estrato social más alto consumen drogas que valen hasta $30, como la 2CB, que también está usándose aquí mucho en el país, una droga que se utiliza en las fiestas psicodélicas, mezclada con otras. La 2CB contiene ketamina, contiene cocaína, que le llaman la cocaína rosada y le llaman la droga de las élites, porque cuesta $30. En Colombia le llamaron la droga de los modelos de la televisión.
Entonces, lo que cambia es el tipo de droga, entrega a domicilio, con delivery, y en el estrato social bajo, la droga que vale apenas $2 y que los chicos le invierten su dinero en el recreo para consumirla. Bien, doctora Julieta Sagniay, especialista en adicciones, gracias por habernos acompañado en contacto directo con esta importante entrevista para la comunidad.